Vamos a estar cubriendo el capítulo 16 de Apocalipsis, que habla de las 7 copas. Ustedes saben que la última vez que hablé un poquito sobre el capítulo 15, y las copas, las trompetas y los sellos son los sellos eventos, las copas, las trompetas y las copas son juicios que van a ocurrir en medio de un periodo de 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, o lo que también tanto Daniel como Apocalipsis le llama un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo que es más o menos 3 años y medio. Y eso es previo, y ahí es donde hay algunas dudas entre las escuelas de interpretación. Si la futurista te dice que primero viene el rapto de la iglesia con los santos, la escuela histórica piensa que el rapto va a ser posterior, y hay otra escuela que enseña que es en la manifestación del 6º sello que se manifiesta Jesucristo. Yo no voy a entrar en eso, yo lo entraría en un salón de clase con gente que tenga la Biblia abierta, que tenga maneras de preguntar, pero hay cosas que son de interpretación universal, que están tan claras en la Biblia y tú las puedes tomar literal o las puedes tomar de forma alegórica, pero el resultado te va a decir que hay juicios que se han profetizado por causa de la desobediencia del hombre. La Biblia dice que esta tierra como está va a dejar de existir. Cuando tú miras Isaías, cuando tú miras Daniel, cuando tú miras Apocalipsis, cuando tú miras primera de segunda Tesalonicenses capítulo 2, cuando tú miras Pablo mismo en una de sus cartas, que te habla que los cielos y la tierra que ahora conocemos están reservados para el día del juicio. Y que nosotros sabemos con mirar a nuestro alrededor que hay una crisis mundial, una crisis de recursos, una crisis de abasto de agua, una crisis económica, guerras, rumores de guerra. Los países viven como si todos los demás países fueran enemigos y han hecho bloques de alianzas entre ellos, y hay unos 5 imperios o 4 imperios, determina ahora mismo, que concentran su poder mundial, y esos imperios está Rusia, China, Estados Unidos, Europa como tal, en ese consorcio de naciones que han hecho, que se conoce como el mercado común europeo, o como la unidad europea, que tienen 2 países o 3 países muy poderosos, que son Inglaterra o Reino Unido, Francia y Alemania, con ejércitos, con bombas nucleares, sin contar India, sin contar Pakistán, Brasil, que es una potencia económica, todavía no es una potencia militar, pero es una potencia económica, y países, Japón, que no se puede descartar porque se ha estado rearmando, y los japoneses tienen una historia de conquista a través de los años. Y entonces nosotros aquí en esta islita pequeña, entretenidos con Netflix, sin saber que hay una serie de piezas que se están uniendo que nos pueden preocupar. Ahora ustedes saben que con la guerra de Ucrania, la gente se enteró que Ucrania era el granero del mundo. Fuera de Estados Unidos, el país que más productos agrícolas produce para exportación es Ucrania. Y de momento hay una guerra por allá, sin contar el bloque de 55 naciones árabes o musulmanas, en contra de un solo Estado judío que hay en el mundo, que por alguna razón lo odian, que eso es un odio
grande, pero Dios ha permitido que ese grupo de naciones islámicas se hayan dividido entre sunitas, chiitas, y ellos mismos se odien entre sí, porque el odio es una de las características de los últimos días. El no poder negociar, la falta de diálogo. Entonces, cuando miramos esto alrededor, la crisis mundial, el problema de que aguantan el petróleo, ahora la energía renovable, cuando usted empieza a mirar una serie de cosas, el mundo está en crisis. Y entonces nos preguntamos, cuando le preguntaron los discípulos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Cuando Cristo iba a resucitar al cielo, le preguntan algo parecido, dinos cuándo tú vienes, dinos qué señales, qué cosas debemos estar pendientes. Y la Biblia nos habla de una serie de eventos que nosotros tenemos que estar pendientes. Y entonces cuando leemos el capítulo 16 de Apocalipsis, después nosotros haber empezado a estudiar el libro de Apocalipsis, vemos que en un momento dado de la historia, previo a la venida visible del Señor, porque hay gente que dividen la venida del Señor en dos fases. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, pero quien la tenga, pues amén, yo no tengo ningún problema si usted cree una cosa. La cosa es que Cristo viene a poner sus pies sobre la tierra y gobernar sobre la faz de la tierra. Pero previo a eso, antesala a eso, van a ocurrir la manifestación de 7 copas de la ira de Dios que van a ser derramadas. Pero si ustedes han estudiado, las trompetas anteriormente nos hablan de juicios similares. Y cuando usted sigue estudiando la manifestación del 6º sello, desata una serie de cataclismos sobre la faz de la tierra que se menciona en el libro de Apocalipsis. Y entonces, uno cuando mira todos estos juicios, porque uno es secuela del otro, son secuenciales, y todo ocurre en un periodo de 42 meses, que la gente dejó de adorar a Dios y que salió, como mencioné la última vez, después de la persecución de Israel, en el capítulo 13 de Apocalipsis sale una bestia, que un dragón, que la Biblia lo identifica como Satanás, porque la misma Biblia explica, y ese dragón que es Satanás va a darle vida o va a permitir la manifestación de 2 bestias, que son 2 personas, una que sale del mar y otra que sale de la tierra, de las multitudes. Y uno se llama, nosotros lo conocemos como el anticristo, que es un líder mundial, y el otro que se conoce como el falso profeta, que es la segunda bestia que habla el capítulo 13, que le va a apoyar porque es un líder de carácter religioso que va a ayudar. Y ustedes saben que las 2 formas de gobierno en el mundo es el militar y el religioso. Cuando usted estudia la iglesia católica, tiene que estudiarla junto con el Imperio Romano, y tiene que estudiarla en la realidad de la iglesia del primer siglo. Y gracias a Dios que los libros de historia son bastante fidedignos, nos cuentan. Y Roma era un imperio, que es la 4ª bestia que habla Daniel. Ese imperio, esa 4ª bestia, que es otro gobierno, otro imperio, que es la manifestación de las caderas en la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, que después hay un reino de secuencia que va hasta los dedos de la estatua, que son 10 naciones que se levantan con una combinación de hierro y de barro, que tiene que ver en la política muchísimo. Eso se describe como democracia, la mogolla. Cuando se diluye el poder, cuando todo el mundo opina y nadie gobierna. Y entonces cuando usted empieza a mirar todo el ambiente, eso es lo que usted descubre: un mundo en caos, un mundo en crisis. Y nosotros entretenidos acá, hay gente que no sabe de lo que está pasando.
Hay gente que están tan entretenidos que no se han dado cuenta que hay una crisis hace tiempo y que las señales están ahí y que todo presagia la aparición de Jesucristo. Amén. Señor viene. Y entonces la Biblia nos habla de las 7 copas, de derramar el cáliz de la ira de Dios, porque en medio de lo que la gente llama tribulación, se persiguen a los que tienen el sello de Dios y los matan. Desde el capítulo 13 empezamos a ver ese distintivo, el sello de la bestia y el sello de Dios. El sello de la bestia es aquel que quiere integrarse al sistema del anticristo para comprar y vender. Le van a dar un sello, un microchip, lo que sea, como hagan un programa, y ya eso lo estamos viendo. Desde que salieron las visas, desde que salieron, ya usted puede con esa visa, y ahora a usted lo conocen. Yo me acuerdo una vez que me metí a un Walgreens en Virginia a comprar algo, y me dice la máquina, ¿cómo está, señor Rodríguez? En inglés. Y cuando pasé y enseguida me detectó, yo digo, pues todo eso está conectado. Ahora tu número de seguro social o tu tarjeta, no importa donde tú estés, con el teléfono celular. Estuvimos en Barranquita, en Rincón y en Aguada, cuando estuve en un negocio, enseguida me salieron los negocios alrededor del lugar donde yo estaba, porque esta vaina te controla. Y te dicen cuáles son los negocios más rápidos, más cercanos a ti. Hay un control que no nos damos cuenta. Y entonces tenemos que enfatizar de que estos juicios que se van a manifestar es por la terminación del poder del anticristo, del poder del falso profeta, que va a ceder su gobierno al de Jesucristo. Y entonces, cuando la Biblia nos habla de la descripción final y completa, contenida en la manifestación o el derramamiento de las copas, entonces vamos a ver en esa estructura del relato del capítulo 16, que los invito a que me acompañen a él. No lo vamos a cubrir todo porque no tenemos el tiempo. Así que donde lo deje, lo dejo y después seguimos. La Biblia nos enseña en Apocalipsis 14, 9 y 10, que los adoradores del dragón, de la bestia y del falso profeta van a beber del vino de la ira de Dios. Alguien que tenga por ahí la Biblia me ayude, le hace Apocalipsis 14, 9 y 10, porque estoy sentando las bases. No importa la versión que tenga. Luego lo siguió otro ángel, el tercero, que decía con fuerte voz: si alguno adora al monstruo y a su imagen, y se deja poner su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha preparado puro en la copa de su enojo, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Fíjate que la manifestación de las copas se relata en el capítulo 16, pero desde el verso 14 dice que el que se deje poner la marca, en otras palabras, quien entre en el sistema del anticristo, va a beber del vino de la ira, del lagar, de la manifestación. Hay consecuencias de nuestros actos. Ustedes han visto la promoción. Yo estuve en duda si enfatizaba, pero eso lo dejaré para el próximo mensaje. La Biblia nos habla en Apocalipsis de 3 espíritus inmundos que salen de la boca de la bestia, y del falso profeta y del dragón. Son espíritus engañadores. Son que vienen a convencer a todos los reyes de la tierra para que hagan guerra contra Israel y hagan guerra contra el Señor. Y se van a reunir en el Valle de Megido, lo que se conoce en la Biblia como el Valle de Armagedón, que allí se han librado unas batallas épicas a través de la historia de Israel. Y que ese poder del convencimiento, usted no ha visto que la gente camina como cordero al matadero.
que no cuestiona nada, que lo que está trending es la palabra ahora, ¿verdad? Eso la gente lo sigue sin preguntar. Y tú le preguntas, ¿por qué tú haces eso? No te saben explicar. Tienen su propio uniforme, tienen su propio peinado, tienen su propio vocabulario inclusivo. Y es lo que la gente se está dejando llevar y se ha olvidado de los preceptos de Dios y se han dejado inculcar pensamientos que destruyen su vida y su relación con Dios. Porque son contraproducentes una cosa de la otra. Si yo le sirvo a Dios, soy distinto al que le sirve a la bestia. Somos distintos. Y hay unos distintivos. Y hay una realidad. Pero tengo que admitirle que en estos postreros días son muchos más los que adorarán a la bestia. El remanente de los que adoran a Dios, de los que tienen el sello de Dios, es menos. Una de las cosas que yo he enseñado a través de los años, que el cristianismo occidental no sabe o no puede soportar el sufrimiento. Nos han enseñado de una fe fácil, pero si no hay aire acondicionado en una iglesia, nos desesperamos. Si las sillas no son, si el espectáculo no es bueno, si la iglesia no tiene luces que prenden y apagan, con escenarios que parecen cosas de Hollywood. Y la gente te dice, esto está tan chévere, hay un éxtasis religioso, pero no hay contenido, y al mayor asombro de prueba, la gente niega a Dios. Al mayor asombro de oposición, la gente no persevera. Y se va a ir mucha gente, se van. La Biblia dice que muchos se apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. Porque la fe no la pueden manifestar. Pero la gente que se deje marcar, va a llegar el momento donde, mira, el Espíritu Santo sabe quién está marcado con el sello de Dios, y el Espíritu Santo sabe quién tiene el sello de la bestia. Y él vino, y si ustedes buscan con detenimiento las primeras tres manifestaciones de las copas en el capítulo 16, dicen que son para los que no tienen el sello de la bestia. Y esto es parte de lo que yo estoy diciendo. No estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a eso. Pero la realidad es esa. Manifestarse en medio de tiempos difíciles, como vivieron los cristianos del primer siglo, en el que la oposición era tremenda. Y ellos aguantaron la persecución del gobierno romano. Y entonces los adoradores de la bestia y del falso profeta serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles, dice la Biblia, y del Cordero. Y entonces vamos a ver que es una justa retribución por la conducta desviada y desafiante de los que no creyeron a Dios. Juan describe que él oyó una voz que salía del templo. El capítulo 16 empieza así: que le hablaba a los 7 ángeles designados para llevar a cabo los juicios, dándole el mandato de derramar las 7 copas sobre la faz de la tierra en forma, como mencioné ahorita, secuencial, una tras otra, hasta cumplir el propósito pleno de Dios. Y entonces, la Biblia dice en el verso 6 del capítulo 16 que ese juicio es para ellos porque lo merecen. Porque derramaron la sangre de los justos. Y Dios le va a dar a beber de la misma sangre que ellos derramaron. Y ustedes van a ver que hay un juicio donde vienen úlceras a su cuerpo,
y en su vida, y hay un malestar, se van a sentir incómodos, un desespero. Mire, y si la persona que recibe el castigo es puertorriqueño, mire, nosotros no sabemos esperar ni aguantar nada. Si no mira una luz, ahora mismo el Cauca se forma en una luz de tránsito cuando no hay luz. Todo el mundo quiere pasar, todo el mundo desesperado. En los tapones de San Juan, usted ve a la gente pasando por el paseo a las millas. Y nosotros no sabemos aguantar. Ni crisis, ni persecución, ni angustia. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios va a estar con el creyente, pero vivir momentos difíciles no es fácil. Si nos falta la comida, y no hay nadie que bote comida más que los puertorriqueños. Sí, porque dan de gratis. Yo siempre le estaba diciendo, yo le he dicho a los papás, si es que usted quiere crearle consenso a un hijo, lléveselo una semanita de paseo para Haití. Para que vean cómo comen aquellos niños, aquellos adolescentes, cómo se bañan. Y nosotros nos quedamos gastando el jabón con la ducha abierta. Nosotros no sabemos lo que es persecución, lo que es sufrimiento. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Desde el capítulo 15, que el templo no va a permitirse abrir hasta que no se cumplan los juicios, dando a entender que la gente en medio de la crisis no se puede arrepentir ya. Porque el tiempo del arrepentimiento es ahora. Van a buscar la salvación y no van a ser escuchados. El bosquejo está ahí, usted lo estudia con calma en su casa, pero no van a ser escuchados. Porque les desafiamos. Mire, yo una vez me dijo un señor, yo cuando me esté muriendo me reconcilio con Dios. Y hay veces que los pastores vamos para que una persona, yo estuve en un funeral en estos días en San Lorenzo y me dijo la hija, papi, se convirtió en el hospital. Yo no cuestiono eso está en la mente de Dios, la misericordia es de Dios, la gracia es de Dios. Pero si tú tienes oportunidad de hacerlo ahora, cuidado. Cuidado. Dios quiere que le sirvamos ahora, no en el futuro. No, si mi dureza del corazón me hace vivir contrario al orden de Dios, yo puedo tener consecuencias. Mi vida va a ser duramente castigada por haberme alejado de Dios. Vivir fuera de Dios en sí mismo ya trae consecuencias. Miremos la expresión en el verso 6, pues lo merece, dando a entender que es una consecuencia de su propia maldad. Cuando no se ven los resultados de sus acciones, los hombres se envalentonan abusando del poder. Una de las cosas que se pasan diciendo aquí los periodistas es que como no hay consecuencias, la gente sigue jugando o sigue mintiendo. Cuando la primera copa se vertió, se manifestó una úlcera maligna, pestilente, así dice la Biblia, que atormentaba por su constante dolor y ardor, posiblemente tanto interno en su estómago como externo, al morirse los tejidos que crean inflamación y pueden producir sangrado. Era un dolor desesperante. ¿Y sabe la Biblia? Lo que dice la Biblia, que la gente blasfemaba el nombre de Dios y al rechazar su gobierno trae consecuencias. Y el alejarse de Dios produce endurecimiento. Mire, cuando una persona usted sabe que está endurecida, porque ya no le importa nada. Ustedes pueden hablar de las consecuencias y se arriesgan. Esto no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cuando usted cierra los ojos aquí, que todos nosotros tenemos una fecha en el calendario divino, usted puede pensar que se va a alargar la vida siendo vegano, usted piense que va a vivir y viene y tiene un accidente y se murió. Se cayó de sus pies y se murió. Uno no sabe cuándo es.
Lo que el Señor quiere es que tengamos la conciencia de que Él es nuestro Señor en el tiempo bueno y en el tiempo malo, en la dificultad. Pero la gente se entregó al pecado, se endurece el corazón y empieza a vivir lo que se conoce, lo que Santiago dice como un desvarío. Desvarío es una especie de locura donde se pierde la noción de Dios y se vive incoherentemente, haciendo toda clase de males. Mire, a veces usted se sorprende porque oye una cosa que parece horrible y cree que no puede haber cabida para tanta maldad. Y en la semana siguiente hay alguien que lo supera. Violando niños, bebés. ¿Cuándo usted iba a imaginarse porque un niño de momento de 9 o 10 años cree que tiene una orientación sexual y quiere que se mutilen sus senos o su pene? Un niño que todavía no tiene madura la capacidad, porque si lo hace un adulto, pues allá con sus consecuencias, pero un niño. Un niño que cuando despierta la realidad va a descubrir que eso no era lo que quería, pero ya es casi irreversible. Y hay gente que se lucran de eso, porque ahí hay médicos que viven de eso, que se han hecho millonarios. ¿Sabe quién se ha beneficiado de la ley del cannabis medicinal? Búsquese quiénes son los que tienen los campos donde siembran la marihuana aquí. Familia de políticos en varios pueblos, uno como Cuamo. Y hay otros más en otros lados, de azules y rojos y verdes. Viviendo la gente como le da la gana y queriendo amordazar la iglesia a los predicadores, que si subimos un mensaje que tenga ciertas palabras somos censurados. Uno de los espíritus que se manifiestan, que la Biblia habla, es el convencimiento de la gente que se dedica a hacer lo malo. Toda la creación va a ser afectada por los juicios de Dios. En las trompetas, una tercera parte de la tierra va a ser afectada. Pero en las copas, toda la tierra va a ser afectada. Y entonces la Biblia nos habla la segunda trompeta y la tercera trompeta, que se afectan las aguas del mar y de los ríos, que se convierten en sangre. Se muere toda vida que están en esos lugares. Recuérdate que esto es por un poco de tiempo. 42 meses. El juicio grande. Pero nosotros estamos viendo manifestaciones de eso hoy en día con la contaminación de las aguas. ¿Cuántos de ustedes compran agua para tomar en las casas? ¿Por qué no confías? ¿Sabes que yo tomo agua de acueducto? Mi esposa lo sabe. Las botellas se tienen para las visitas y para mi esposa, pero yo me tomo el agua del grifo. Nosotros estamos sin anticuerpos. Nosotros cualquier cosa nos afecta. Cualquier cosa no, porque una gripe, cualquier cosa, nosotros absorbemos todo lo que hay. Somos uno de los países más vacunados del mundo. Y entonces vemos un pueblo que ha perdido su noción de Dios y que pueda en un rato a solas irse a una esquina de la casa o afuera mirando las estrellas. Mira, una mañana que yo me senté allí en el hotel donde estábamos a mirar las olas del mar, estaba ahí, las olas llegaban allí. A mirar y a darle gracias al Señor por su misericordia. Porque me ha dejado vivir
Voy a cumplir pronto 68. Me ha dejado vivir 67 años y pico. Y si cuento los 9 meses que tuve en el vientre de mami, ya. Porque uno empieza a vivir de ahí. Es más, dígale, tú eres 9 meses más viejo de lo que aparenta. Porque es vida. Le tendremos que dar cuenta a Dios. Y entonces, cuando vemos como la tierra, también pudiéramos interpretar las matanzas que hay. Y hay veces que cuando usted ve una matanza, usted dice, hubo un baño de sangre. Las matanzas que hay consecuencias directas del pecado. Ver las madres sufriendo. Mire, los que han ido a visitar a un preso, antes yo iba al Oso Blanco, fui un par de veces y he ido a otras cárceles. Y a mí me dan unas penas de las viejitas que están esperando con sus bolsitos para ver un familiar que está allí preso. Porque meten al muchacho preso, pero las viejitas las tienen de esclavas también. Porque el ay bendito nuestro, pobrecito el nene bueno, ¿verdad? El nene que está allí. Y uno tiene que tener misericordia, se le está predicando en las cárceles para que se conviertan. Yo creo que Dios da segundas y terceras oportunidades. Pero queremos arreglarlo todo sin meter a Dios en el asunto. Y si Dios no está en el asunto, nada se arregla. Y si usted no añade a Dios en una ecuación familiar, van a seguir los conflictos familiares. Usted puede llevarse a lo mejor con la pareja, pero si Dios no está en el asunto, viven sin esperanza, viven lo más materialmente posible. Amén. Pero si usted añade el panorama, lo que yo llamo en uno de mis escritos, el factor Dios a su vida, usted empieza a mirar hacia arriba. Dios está pendiente, Dios se encarga de mi mañana. Usted va a empezar a notar, cuando empieza a percibir que Dios ha preparado camino, lo que dice el salmista, Dios adereza mesa delante de mí. ¿Delante de quién? Y la gente te dice cuando eso ocurre, ay, qué suerte tú tienes. Muchacho, qué suerte tú tienes. Que Dios tenga a alguien en algún sitio esperándonos para bendecirnos. Sin conocerte. Foto, sin conocerte. En un sitio que te quedaste a pie, que nadie sabe de eso. Lo vivimos en Guatemala, lo vivimos en Honduras. Gente que sin saberlo, Dios los puso en nuestro camino y sin nosotros saberlo también, para que nosotros no pudiéramos bendecirlo y ellos nos pudieran bendecir a nosotros. Así que usted no tenga miedo de lo que pueda ocurrir mañana, porque Dios está en el asunto. Y el proceso a veces parece oscuro, parece incierto, el diagnóstico puede ser incierto, el panorama puede ser incierto, hay crisis, pero Dios ha prometido que el diablo no se saldrá con la suya. El diablo tiene un tiempo para ser atado y ser quitado de nuestra vida. La cuarta copa es interesante, no sé qué tiempo me va a dar, posiblemente llegue hasta la quinta hoy. Dice que el sol, el cuarto ángel vino y se derramó su copa sobre el sol. Y dice que se calentó. Mire, ¿sabe que en Texas en estos días con el factor de humedad subió a 135 grados? Sí, horrible. Puerto Rico tuvimos un día de 100 y pico largo. Hoy mismo se levantó sabroso. ¿Usted se imagina que se quite la capa de ozono, que se dañe la capa de ozono? Simplemente la Biblia dice que el sol va a ser tan fuerte que la gente se va a quemar. Calentará 7 veces. Otra vez, la palabra puertorriqueña, el desespero. Ay, qué calor. Si nos dejan, caminamos en nu. Estamos desesperados. La Biblia dice que eso va a venir como un juicio por causa del pecado.
¿Y qué va a hacer la gente? ¿Qué dice ahí que hace la gente? ¿Va a empezar a qué? ¡A blasfemar! La gente no se puede arrepentir ya. El corazón endurecido no produce arrepentimiento, sino rebeldía, odio y violencia. No pierda la sensibilidad de su corazón. El día que el Espíritu Santo le toca para hacer algo espiritual, para doblar su rodilla, corra y hágalo, porque los corazones se endurecen. Como decían nuestros papás, nos va a entrar por un oído y sale por el otro. No oímos, no entendemos, no podemos ver, vamos a estar ciegos espiritualmente. Un calor desesperante. ¿No estamos viendo eso ya? ¿No están diciendo los científicos desde que descubrieron que existía una capa de ozono a principios del siglo pasado? Hay unos monitoreos, cómo se ha ido perdiendo la densidad de la capa de ozono. Imagínense que eso no estuviera ahí. ¿Cuánto duraría la vegetación, la vida humana? No hay aire acondicionado que ayude, porque el aire acondicionado necesita energía y hay crisis con eso. Y yo quiero hablar un poquito, y ahí lo voy a dejar, sobre la manifestación de la quinta copa, que se manifiesta sobre el reinado del anticristo. Porque donde reina el anticristo, ese centro de operaciones mundial, la gente lo va a tener. Hay lugares que son simbólicos. Washington DC, ahí está el gobierno americano, el Kremlin en Moscú, Bruselas, que está hablando de Europa, Inglaterra tiene la ciudad de Londres, Tokio en Japón. Cuando tú hablas de un centro de operaciones, es donde la gente admira, todo el mundo quiere estar cerca de eso. Y ese quinto juicio viene para atacar donde mora Satanás, el reinado de Satanás. Miren esa quinta copa en su casa con tiempo. Viene a atacar donde está su gobierno, para que la gente que ha estado poniendo sus ojos en ese sistema de gobierno descubran que ese sistema de gobierno no tiene ningún poder para contrarrestar los juicios que vienen sobre la tierra. Porque hay consecuencias que nadie va a poder evitar. El que se aleja de Dios, que tomó su decisión por seguir a la bestia, va a descubrir que esa decisión fue equivocada. Pero en ese momento nadie se puede arrepentir. ¿Cuándo es el tiempo del arrepentimiento? Ahora. Van a querer, es más, cuando hay la manifestación de los sellos, te dice, la gente va a tratar de matarse y no va a poder ni siquiera suicidarse. Porque nadie va a poder entrar en el templo hasta que las plagas se terminen. El trono que le fue dado a la primera bestia por el dragón, según usted busca Apocalipsis capítulo 13, verso 2, la Biblia dice que se le entregó al anticristo los reinos del mundo. Hay otro pasaje colateral cuando te dice que Cristo está orando y viene Satanás y te dice, te voy a dar los reinos del mundo si tú postrado me adorases. La fama, yo te puedo dar fama, yo te puedo dar dinero, yo te puedo dar si me adoras, dice Satanás. Te voy a dar de todo. ¿Te acuerdas que antes había un dicho que hay gente que le vendió su alma al diablo por obtener un amor o un dinero o obtener unas cosas que yo estoy dispuesto a dejar atrás por un rato de fama en esta tierra? La gente que se ha apartado de Dios buscando cosas de la tierra terminan desilusionados, porque vivir sin Dios es la angustia más terrible que puede tener un ser humano. Mire, los que tienen a Cristo en su corazón tienen algo que se llama paz espiritual. Nosotros conocemos un señor que al comienzo de esta iglesia nos ayudó mucho. Se llama Harry. Él se pasaba cantando un corito, este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio el mundo,
No me lo puede quitar. Y esta paz que tengo yo, el mundo no me la dio. En medio de un pueblo alborotado, hay alguien tranquilo. En medio de la incertidumbre, hay alguien tranquilo, confiando que Dios va a obrar. No se ve la salida al momento, no se ve respuesta al momento, pero tienes una certeza dentro de ti que Dios va a hacer un milagro. Que Dios está contigo, que en medio de los valles de sombra y de muerte no vamos a tener mal alguno. Y la gente no entiende porque usted está tranquilo, porque usted no está, como dice el dominicano, desesperado. Porque usted tiene conciencia de que Dios está con usted, sea que yo viva o sea que yo muera. Yo soy de Él. Yo confío en Él, le creo a Él. No voy a desesperarme. Desde el siglo III, después que la iglesia perseguida, los primeros 2 siglos de la historia, un hombre llamado Constantino declaró el cristianismo, lo que él conocía como cristianismo, la religión del Estado. Y empezaron a cambiar muchas cosas. Y llegó un momento donde el poder militar romano se pierde, pero se traspasa ese poder a la religión y se gobernó el mundo a través de la religión, a través de la Iglesia Católica Romana. Ustedes ven las protestas de la gente implícita en la Divina Comedia, en los 3 mosqueteros, la literatura que había cierto grado de rebeldía. Con el conflicto del gobierno de los cardenales en Francia, de ahí es donde surge la historia de los 3 mosqueteros, que después metieron que son 4. Y cuando usted empieza a ver, había una protesta, tanto en la Divina Comedia como en una serie de historias que te enseñaban en la escuela, en contra de ese gobierno que ponía y quitaba reyes. Deje que entremos al capítulo 17 para que usted vea. ¿Y sabe lo que viene en los juicios? A meterse donde está el poder religioso para avergonzarlo delante de los seguidores. Porque aquello que tú adoras, aquello donde tú pusiste tu fe, va a ser destruido, va a ser derribado. Cuando nosotros estábamos pastoreando en Springfield, nos encontramos con una mujer que era amiga de Noemí de la iglesia de Ponce. Ya había tenido un cáncer, tenía una bolsita por fuera para hacer sus necesidades y estaba muy enferma cuando llegó. En algún momento ella había tenido un conocimiento de Dios, pero cuando se casó, su esposo era muy religioso y cuando nosotros llegamos a la casa de ella tenía un altar con muchísimas imágenes. Pero nosotros la dejamos quieta y empezó a venir a nuestra iglesia, empezó Dios a hacer milagros, su fe volvió, empezó a creerle de nuevo al Señor, logramos llegar a su casa y un día me dice: pastor, ¿puede pasar por mi casa? Ya yo estoy dispuesta a renunciar. Lo que no sabíamos es que las imágenes las había comprado el esposo. Pero yo quiero renunciar. Miren, no hay una cosa más poderosa que una mujer de fe. Y más si es puertorriqueño. Le dijo: yo quiero romper, sacar o regalarle. Yo le digo: no regale eso, le dije. Uno no regala el veneno. Y nos metimos al cuarto y yo cogí un martillo. Y yo le daba tocadito por la cabeza, y se derrumbaba completa. Empezaba a destruirla. Un poco el esposo después Pero cuando se caía aquellas imágenes, aquella mujer se fue liberando y liberando. ¿Sabe que el Señor la sanó?
Cuando salimos de Springfield, ella perseveraba. Y su vida entera, donde tú tenías tu fe en el pasado. Mire, cuando usted viene al Señor, usted tiene muchas cosas del pasado, como recuerdos y cosas. Que hay que de vez en cuando hacer una resaca, pasar el trimmer por la casa. Y empezar a ver qué hay guardado en las cajitas. En aquellas cosas que casi nadie busca, pero tienes recuerdos que te atan a tu antigua manera de vivir. Y hay que liberarse. ¿Y sabe lo que hizo ese quinto sello? Esa quinta copa te libera de donde tú tenías los ojos puestos. Porque ya eso no tiene ningún poder sobre ti. Y hay cosas que hay que sacar de nuestra vida. El Señor quiere que volvamos a Él. ¿Me permiten orar? Hay alguien que sienta en su corazón que tiene que sacar cosas de su vida, que tiene que enfocar su visión otra vez en Jesús para no dejarnos marcar con el sello de la bestia. Dígale: Señor, yo quiero tener el sello de Dios en mi vida, tu distintivo. No importa lo que pase, no importa la persecución, no importa la circunstancia. Vamos a perseverar en el Señor. Para la gloria y honra de nuestro Dios. Padre, mira cada vida que está aquí en esta mañana. Pudimos compartir un ratito, una preliminar de tu palabra. Quizás el tiempo no es suficiente, pero permite que haya hambre de seguir estudiando el tema y que podamos afirmar nuestros pies. Que Satanás no gane ventaja, que ningún ofrecimiento del mundo, que ningún ofrecimiento de los que ostentan el poder terrenal pueda llamarme la atención para desviar mis ojos de ti. Gracias te doy. Gracias te doy por Jesús. Gracias te doy por la salvación, por la oportunidad de vida eterna, porque mi oído puede escuchar tu voz. Y al escuchar tu voz se va formando fe y se va creando fundamento para no negarte, para no abandonar la fe. Permite que tu Espíritu Santo tome el control. Permite que tu Espíritu Santo tome el control de las cosas y que tu gracia divina fluya de una manera especial. Permite, Señor, que no te neguemos, sino te adoremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale: yo quiero tener el sello de Dios en mi vida. No el sello de la bestia, el sello de Dios en mi vida. Para la gloria y honra del Señor.